Hey, Shalom, toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh Bahashem Behabushai Bahashem Bahakadash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, a nuestros obispos y maestros que nos enseñaron esta verdad en total sinceridad y humildad. Y Shalom, que significa paz, a los elegidos, esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh Bahashem Behabushai hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra, en todo poder y gloria. A los hermanos que oyen estas palabras y estos videos de profecías, con todos Shalom. Esta lección viene inspirada justamente en una parte del campo de nuestros maestros allá en Los Ángeles, cuando entraron en una escritura que veremos más adelante. La escritura es la Isaías 47:3, que en Reina Valera no tiene un sentido tal vez bueno, no se lee como se debe, pero en inglés lo dice muy claro, y es debido a que tenemos que entender de que el Señor Yahushua, el Mesías, vino primeramente en la carne, vino como un hombre natural como nosotros, y luego entender de que ahora va a venir, pero no va a venir en son de paz, va a venir en el estado divino como un Dios, ¿de acuerdo? Va a venir en gloria, y asimismo también vamos a verlo de Yahweh mediante, lo veremos con gran hostilidad, porque de eso es lo que hablan las escrituras. Y para ir por partes, caminó como hombre, pero ahora vendrá como Dios, que la palabra Dios vuelve al hebreo Alá, que significa poder, porque Yahushai es un poder, es el segundo poder al mando en todo el universo, ¿de acuerdo? No con decir Dios, no quiero decir que sea Abba Yahweh, absolutamente no, porque ese es el engaño del mundo, el engaño de Esaú, que Esaú ha empujado todo este tiempo a hacer creer que el Hijo y el Padre son lo mismo, y son dos entidades diferentes. Y estas escrituras también lo demuestran. Filipenses 2:6-8. Aunque era Dios, es decir, un poder, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, ¿de acuerdo? Entonces, cuando denotas, esto de acá, es porque Yahweh tenía un propósito. Abba Yahweh había encomendado un propósito. Así como el propósito inicial fue crearlo todo, ¿de acuerdo? Cuando hablan en Génesis 1, pues bien, había otro propósito para Yahweh, el cual era que se sacrificara, ¿de acuerdo? El cual era que Él dé su vida y así reconciliara a su pueblo con su verdadero poder. Pero para ello tenía que pasar por algo, y ese algo era esto. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, ¿quién estaba reinando? Estaban reinando los romanos, man. Nosotros estábamos bajo distintos reinos, pero cuando Yahushua caminó en la tierra, Yahushua estuvo bajo el dominio de los romanos, ¿de acuerdo? Físicamente hablando, ¿verdad? Dice, cuando apareció en forma de hombre, ahí está, se humilló a sí mismo en obediencia a Abba Yahweh, y murió en una cruz como morían los criminales, ¿de acuerdo? Entonces, mediante escritura sabemos bien que el Señor
¿ok? El Mesías vino y vino como un hombre, ¿de acuerdo? A cumplir un propósito, una misión. Segunda de Juan 1:7. Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Yahabushai, yo sé que ahí dice Jesucristo, pero eso no debe de impedir que tu responsabilidad con las escrituras decline. Es nuestra responsabilidad hablar el nombre correcto, a pesar de que ahí diga lo contrario. Ellos niegan que Yahabushai vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Y eso también corta esa filosofía de que el anticristo es el diablo, Satanás, que sí lo es, ¿de acuerdo? Porque es lo que corresponde, ¿verdad? Pero no hay uno solo, ese es mi punto. Hay muchos anticristos, como aquí también lo dice tales personas son engañadores y anticristos, está hablando en plural. Porque, ¿qué significa anticristo? Anti-Mesías, anti-Yahabushai. Y hay muchos anti-Yahabushai en este mundo, inclusive hasta los que dicen creer en algo espiritual, creer en Dios o creer en la Biblia. Y resultan siendo anti-Mesías. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo a las escrituras, no lo conocen al Señor y hacen las cosas a su manera. Y así como esas personas, hay otros que niegan que Yahabushai vino en la carne, que Yahabushai caminó en la tierra. Hay muchas teorías, hay muchas filosofías de eso, artículos completos, enteros, de décadas, hablando totalmente cosas incorrectas. Y siempre el artículo titulado, ¿cómo se dice? Expertos dicen y gente cree. Cuando ese artículo titula expertos dicen, ¿ok? ¿Expertos en qué? No saben verdaderamente, pero es lo que hay. Al igual como en el tiempo antiguo, este tiempo no es la excepción. También hay mucha gente que niega que Yahabushai vino y caminó como un hombre, ¿de acuerdo? Pero vamos a demostrar ahora con otras escrituras que sí pasó eso. Hebreos 2:9. No obstante, lo que sí vemos es a Yahabushai, a quien se le dio una posición un poco menor de que los ángeles, ¿de acuerdo? Porque los ángeles también tienen una posición, ¿verdad? Dice, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. ¿Vean? Eso es la conclusión, en parte, del propósito que le fue encomendado a Yahabushai. El que debía de venir como hombre, de sufrir, de padecer, como nunca nadie ha padecido, de morir, entregar su sangre, agradar al Señor en obediencia, y le iba a ser dada la corona y la posición, estar sentado a la derecha de Abba Yahweh. ¿Correcto? Dice, efectivamente, por la gracia de Dios, Yahabushai conoció la muerte por todos, y es así como nosotros podemos en este momento corroborar que es por pura misericordia que entendemos las escrituras, que podemos nombrar los nombres correctos, que podemos invocarlos, que podemos entender y que podemos ver sobre todas las cosas que podemos ver. ¿Por qué? Porque eso nos indica que tenemos la garantía. ¿Cuál es la garantía? El Espíritu Santo. ¿Y qué nos garantiza? Nos garantiza aquello que vendrá, aquello que por fe estamos esperando. ¿Vean? Entonces, sabemos que cuando menciona un poco que tomó una posición un poco menor que los ángeles, menciona que es un hombre, ¿verdad? Dice Hebreos 2:16-18, de acuerdo, mismo capítulo. También sabemos, permítame un momento,
dice Hebreos 2:16, también sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. ¿Ok? Esto que te indica que y en King James dice, no tomó la naturaleza de los ángeles. Es decir, se hizo menor viniendo de la semilla de Abraham, viniendo de la carne, y esto debido a qué? Debido a que el plan no es que el Señor nos saque de este mundo fácilmente, sino por medio de tribulación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como hicimos la lección el día de ayer, Yahawashi nos mostró el ejemplo, seguir sus pisadas, sus huellas. ¿Y sus huellas cuáles son? Sus huellas son de sufrimiento, sus huellas son de padecimiento, y es mediante el padecimiento en que nosotros vamos a perfeccionarnos, tal cual como Él lo hizo. ¿Ok? Dice, y eso también te lo dice en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 22, si mal no recuerdo, o será 14 y 20, 14 y 22. Vamos a sacarlo, man. Será aquí. Acá. Hechos 14 y 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Yahweh Hashem Yahushai. Entonces, ese fue el propósito, ¿de acuerdo? Que Yahushai nos guiara a ese camino de inmortalidad mediante tribulación, mediante sufrimiento. ¿De acuerdo? Retomamos. Ahora dice Hebreos 2 y 17. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Abba Yahweh. Es decir, bajó en la carne para demostrarnos que se podía hacer. ¿Qué cosa se podía hacer? Vencer a la muerte, sin tenerle miedo, ¿verdad? Ahora dice, entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. Solo entonces había un proceso, un procedimiento, y ese procedimiento es lo que acabamos de leer, mediante sufrimiento. Dice, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Solamente así, acá, ¿ok? Es como en el mundo, ¿verdad? El mundo siempre se queja o te dice, tú por qué haces eso, por qué tú estás en ese estado, o tú por qué hablas, ¿verdad? Que dice, tú por qué hablas, tú acaso lo has pasado, tú estás pasando por lo que yo estoy pasando. En un espíritu orgulloso, comúnmente escuchamos esas palabras en nuestra gente. Pues bien, ahora el ejemplo del panorama mayor, el panorama grande y el panorama correcto, lo vemos en esta escritura. Solamente Yahawashi, habiendo pasado por todo, era capaz de poder ayudarnos a pasar por lo que en nuestra porción el Señor nos hará pasar. Por eso no vino en su forma angelical para hacerlo mediante la forma humana, ¿verdad? Mediante formas que escapan de la carne. Entonces, ¿cómo nosotros estaríamos ahora? Él tuvo que venir en la carne para poder mostrarnos la guía, ¿de acuerdo? Así tal cual en estas cárceles de oscuridad, que son estos cuerpos, en esta cárcel de carne. Solo de esa manera Yahawashi podía hacerse el capitán perfecto para nosotros, viniendo en nuestra condición, padeciendo, siendo tentado y todo lo demás. Solo así demostró ser fiel y perfecto. ¿De acuerdo? Ahora, ya viendo cuál fue el propósito de Yahawashi en la carne, y que sí vino en la carne, vamos a ver cómo es que ha de volver. Apocalipsis 1 y 7.
he aquí que viene con las nubes, y todo ojo, hermanos, hace frío, y todo ojo lo verá, y también los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así pues, amán. Entonces, ¿cómo es que va a venir Yahabushai? Porque acá estamos hablando de la venida de Yahabushai. ¿Cómo va a venir? Va a venir con las nubes. Y las nubes, sabemos bien que se refiere a los carros celestiales, los que el mundo cataloga como llamados ovnis, platillos voladores no identificados, pues las escrituras los llaman nubes, carros celestiales, y vendrá con ellos millares de millares. Dice, y todo ojo lo verá, pues Yahabushai, muy aparte de que venga con un ejército de ángeles en carros celestiales o nubes, como lo llama, vendrá en una inmensa nave patriarca, que todo ojo lo verá, dice, y también los que lo traspasaron, porque al igual que en el tiempo antiguo, reencarnación existe, y aquellos que ofendieron a Yahabushai en el tiempo antiguo están ahora mismo también en la tierra, y no solamente lo traspasaron de esa manera, con las ofensas, los golpes, escupitajos, sino también con la iconoclasia que empujaron estos diablos, ¿de acuerdo? Y hasta nuestra misma gente, que todavía continúa ofendiéndolo día con día, creyendo estar correctos en su propia opinión y no en la verdad. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así pues, amán. Y entonces, ¿por qué los linajes de la tierra, hablando de todas las naciones, se van a lamentar? Porque saben que se les acaba el tiempo. Se les acabó el tiempo. Una vez Yahabushai llegue, saben que su corona tiene que ser cedida. Y no va a ser cedida de buena manera. Va a ser cedida de una manera violenta. Porque Yahabushai va a venir de manera violenta. Tienen que tenerlo bien presente. Por eso se van a lamentar. Porque si no viniera de manera violenta, de manera hostil, pues estarían felices, ¿no? Porque se supone que por todo el mundo hay estos llamados testigos de Jehová, jw.org, y hablan de esta, como en esta revista Satalaya, cuando va a ser el regreso y todo esto, ¿no? Y hablan de un stop al sufrimiento, de la salvación, ¿cierto? Pero es salvación mediante mano humana, no mediante algo concreto en las escrituras. Solamente son cuentos y fábulas que los flojos, en mayoría, por no tan siquiera tener comprensión lectora, pueden notar. Por eso están borrachos de todas esas filosofías huecas al final del día, y no entienden la severidad de la situación. La llegada de Yahabushai no va a ser un acontecimiento cualquiera, va a ser totalmente determinante, ¿de acuerdo? Vamos a ver por qué. Apocalipsis 19 y 11 a 13. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, que ese caballo blanco representa a Yahabushai, que un caballo simboliza poder, potencia, poderío. Blanco representa pureza, algo puro, santo. Dice, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. ¿Quién más se llamaba fiel y verdadero? Yahabushai. Y vamos a ver por qué. Bien rápido. Proverbios 8. Proverbios 8 y 8 y 8. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Ahí está, Él es fiel y verdadero, en Él no hay mentira, ¿de acuerdo? Ahora, Proverbios 8 te habla de sabiduría, pero sabemos perfectamente que sabiduría son las escrituras, y esta sabiduría era la que rondaba al principio, ¿de acuerdo? Y sabemos que las escrituras son Yahabushai, ¿de acuerdo? Puesto que Yahabushai está en el volumen del libro. Y vamos a respaldar eso también. Juan 1 y 1.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo en el principio el verbo. ¿De acuerdo? Que es esta palabra, esta sabiduría, man. ¿Ok? Era con Dios. ¿Ya? So, Yahawashi estuvo desde el principio. Y Proverbios 8 te habla de eso. ¿Ok? Por eso dice Proverbios 8 y 8, justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida, es decir, no hay nada que sea falso, no hay nada impío. ¿De acuerdo? Absolutamente. Vamos acá. Apocalipsis 19 y 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces, ¿a qué va a venir el Señor? ¿Va a venir solamente a reír y bailar? No, va a venir a pelear, a juzgar y pelear, a dar juicio. Cuando tú juzgas, das juicio. Y ese juicio tiene consecuencias, y esas consecuencias radican en algo, en dos cosas. Salvación para la elección y el remanente, y juicio por medio de fuego y violencia para todos aquellos que han sido acreedores de beber esa copa. Sus ojos eran como llamas de fuego. ¿Por qué? Porque viene con gran ira. Ya no va a venir de la manera como fue. ¿Ah? Por eso todos se van a lamentar, inclusive los que lo traspasaron, porque sabrán que va a venir a darles el vuelto 2 veces más. Dice, y había en su cabeza muchas diademas, que una diadema es una corona. Dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Selah. Dice, y había en su cabeza muchas diademas. ¿Por qué? Muchas coronas, porque como le decíamos, en Apocalipsis 1 y 7, el Señor va a venir, los linajes de la tierra se van a lamentar, las naciones se van a lamentar, porque esa corona que tienen va a sucumbir. ¿De acuerdo? No es que el Señor se las va a poner una encima de las otras, no, simbólicamente. ¿De acuerdo? Yahawashi destronará a todos los reyes de la tierra para ser el único rey de la tierra. ¿Ok? Y del universo. Por eso es que todas esas diademas se postrarán en su cabeza, porque no va a haber ningún otro rey más que él, el Rey de Reyes. Dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido, y esto es algo que usan también cristiandad y catolicismo, y sobre todo estas ratas judías, estas ratas amalequitas, mal llamadas judías, y que se autoproclaman judíos, que son falsos judíos, diciendo, no, ninguno conoce el nombre, solo él, por eso tienes que llamarlo con lo que nosotros te decimos. Y eso es totalmente falso, man. ¿Ok? Ese nombre dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ese es el nombre que conoce el electo, los elegidos. ¿De acuerdo? Porque ninguno conocía, habla de esta gente, a la que no le ha sido revelado los nombres. ¿De acuerdo? Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿De acuerdo? Ahí está, nuevamente, Juan 1 y 1, ¿verdad? El título, el Verbo de Dios. Y el Verbo se hizo carne, ¿correcto? Caminó por la tierra, haciéndose menor que los ángeles, para mostrarnos un camino, cumplir propósito, ser exaltado al final de su muerte, y luego, ahora estamos viendo la venida, y va a ser una venida totalmente hostil, violenta. Y vamos al punto, Isaías 47:3, se descubrirá tu desnudez, sí, se verá tu vergüenza, tomaré venganza y no te encontraré como a un hombre. Y esto, Isaías 47 habla de un pronóstico que le sucederá a Esaú Edom, ¿de acuerdo? A los edomitas, a Estados Unidos de América, específicamente. Y es Yahawashi quien va a tomar venganza, porque Eclesiástico 28 y 1 también te lo menciona. Es el Señor el que debe de tomar venganza, y aquel que tome venganza pues va a tener que recibir la consecuencia de haber transgredido la instrucción.
Pero el punto en todo esto es: tomaré venganza y no te encontraré como un hombre, porque el Señor ya no va a venir como un hombre, el Señor va a venir en gloria, va a venir como un Dios, ¿de acuerdo? Y cuando dice no te encontraré, la palabra encontraré, ¿de acuerdo? Viene al Hebreo 6:2-9:3, para acá. Y vamos a ver acá que dice, está resaltado, ¿de acuerdo? Con ese símbolo, encontrar, caer sobre, de hostilidad, y es así como va a caer, ¿de acuerdo? Simulando la roca, ¿ok? En Daniel 2, cuando la estatua de Nabucodonosor se derrumba, esa roca donde pegó en los pies de barro con hierro, y así toda la estatua vino abajo, y esa roca representa a Yahushua. Pues bien, así es como va a caer con total hostilidad, porque va a venir a matar, va a venir a cobrar venganza. ¿Venganza por quién? Venganza por los elegidos, venganza por él y por los elegidos, por los santos. Y la segunda que dice, hacer que se ruegue, Yahushua va a hacer que Saúl doble rodilla, y no solamente eso, sino que lo va a humillar, y va a humillar no solo a Saúl, sino a todas las demás naciones. ¿Por qué? Porque va a quitar las coronas de todos, absolutamente. Y estamos muy cerca a ese acontecimiento. Cada día que pasa es un día más cerca a ese gran acontecimiento, en que Yahushua va a vengarnos, que Yahushua va a tomar nuestro caso, va a venir y de manera física, ¿de acuerdo? Va a venir a atravesar a la gente, ¿ok? No va a ser como vino la primera vez, porque la primera vez vino para cumplir un propósito, el cual era mostrarnos el camino de regreso a nuestro poder, para poder mantenernos de acuerdo a la instrucción correcta, a enseñarnos. Y una vez que se fuera, era necesario que se fuera, ¿de acuerdo? Era necesario que vuelva al Padre, para que así pudiera ser desbloqueado el Espíritu Santo que había de venir. Y mediante ese Espíritu Santo el Señor Yahushua nos iba a hacer recordar todas aquellas cosas que nos había enseñado, y que ahora, cuando Él no está, pues bien, las íbamos a recordar. Y ahora, en este tiempo, ya no va a venir de la manera como vino al principio, como hemos leído, sino va a venir ahora como un Dios, va a venir como un poder supremo, como el segundo en todo el universo, que siempre lo fue, solo que esta vez vendrá en una gran liberación de su pueblo, no de todo el mundo ni de toda la gente, y mucho menos de todo Israel, de su pueblo, que en este caso son los elegidos, los israelitas, ¿ok? Que ineludiblemente en el reino vamos a estar todos los israelitas juntos, pero en la primera tanda estarán los elegidos, tanto como el remanente, y en la segunda tanda vendrá en el reino previa gran destrucción de todo este mundo. Con ello, hermanos, esperando hayan sido edificados, voy a cerrar dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahuwah, Hashem, Beabushai, Hashem, Bahakadash, doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra de Molino. Shalom.